Hola. Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor para todos. Bueno, la verdad que es un gozo, un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Como lo dije ayer, veo que en la gracia del Señor y por su obrar en medio de ustedes, la iglesia se mantiene firme. Hay una evidente lucha en contra del pecado, lo cual indica que hay vida. La vida espiritual surge justamente de la lucha contra el pecado y es lo que determina que la iglesia está viva, tiene deseos de crecer. A través de las consejerías y de los diálogos he podido ver el deseo de cada uno de los hermanos por crecer, por santificarse y también por servir. O sea que el indicativo de la iglesia es que viene creciendo, viene bien. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer un párrafo del capítulo 3 que se extiende desde el versículo 13 al versículo 17 inclusive. Dice así la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bueno, tenemos que hacer como una especie de introducción para conectar el párrafo con lo que la carta viene diciendo. Evidentemente, y como lo expliqué anoche, es una carta que es enviada a personas que están atravesando persecución. Es una carta enviada a personas que no le están pasando para nada bien. El motivo del padecimiento de estos hermanos en el primer siglo de formación de la iglesia es justamente la actitud de una cultura greco-romana anticristiana. Era la cultura greco-romana la que imperaba en la época y en la zona en donde la iglesia cristiana comenzó a emerger. O sea que los creyentes tuvieron que enfrentar en primer lugar el aborrecimiento hostil del ateísmo, de la gente que no quería tener nada que ver con Cristo.
La manera entonces en la que ellos actuaban para manifestar su oposición a la fe cristiana era matarlos, perseguirlos, aborrecerlos, excluirlos socialmente. Dicho de otra manera, como lo decimos vulgarmente, hacerles la vida imposible. La carta del apóstol Pedro llega justamente a la vida de ellos bajo esta circunstancia. La iglesia está bajo la presión de una sociedad que disfruta hacerles la vida imposible. Sin embargo, cuando el Señor dijo que Él iba a edificar la iglesia, Él ya había advertido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir, aunque se levante el infierno en contra de la fe cristiana, no podrán destruirla. La prueba evidente es que han pasado ya 2000 y pico de años y aquí hay una iglesia cristiana. Frente a esto es que el apóstol Pedro dice claramente: ¿cómo deben reaccionar ustedes frente al ataque de un mundo hostil que no quiere a Cristo, que no cree en Dios, que no quiere tener nada que ver con el Hijo de Dios, que no quiere tener nada que ver con la cruz de Cristo, que no tiene el más pálido impulso a reconocer su pecado, a arrepentirse de sus pecados, que lo que hacen es disfrutar verlos sufrir? ¿Cómo deben actuar? Bueno, deben actuar de esta manera. Y es entonces el punto del párrafo que acabamos de leer. El párrafo que acabamos de leer contiene actitudes que funcionan como herramientas de defensa frente al ataque de un mundo hostil. Y así es como se llama el sermón. Actitudes que ofician como herramienta de defensa frente al ataque de un mundo hostil. Este sermón va a contener 3 partes que surgen del mismo párrafo. El versículo 15 es el primer título. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa es la primera actitud que el pueblo cristiano debe tener y que oficiará como una protección frente al odio del impío hacia su persona. La segunda actitud: estar preparados para defender la fe. Y es lo que dice el mismo versículo 15: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el tercer punto del sermón se extrae del versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, la tercera actitud que oficia como arma de defensa, como herramienta de defensa, es que portes una conciencia limpia. Si ustedes notan, Pedro en el versículo 13 está haciendo una pregunta que se llama retórica. Una pregunta retórica es la pregunta que se responde por sí misma. Es tan obvia que prácticamente la respuesta salta junto con la pregunta, van de la mano.
Y dice, ¿y quién será aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué contestaría usted? Nadie. Porque si usted no le hace mal a nadie, el otro no le puede hacer mal. Esa es la pregunta retórica, ¿no? Lleva de la mano a su primita, siempre. La respuesta es obvia, nadie. Y Pedro dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y entonces Pedro está haciendo la salvedad de lo siguiente: ustedes están bajo la persecución, están bajo el aborrecimiento de un mundo hostil. O sea, esto quiere decir que a pesar de que ustedes hagan lo bueno, Dios puede estar aprobando que ustedes sufran. A pesar de que no le hagan mal a nadie, ustedes pueden recibir la maldad del otro y los puede atacar. Es por esto que Pedro les dice claramente, por tanto, no tengan miedo, no os amedrentéis, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El punto es, Dios, a través de Pedro, está diciéndoles, no teman. Si reciben el ataque de parte de ellos, a pesar de que ustedes los traten bien, no teman. Y ahí es donde Pedro conecta el párrafo que tenemos que desarrollar. Ese sino es la expresión conectiva que está abriendo la puerta a enseñar cuál debe ser la actitud del creyente que está soportando la persecución a pesar de estar portándose bien. Es decir, a pesar de que no está haciéndole mal a nadie, a pesar de que no está en una vida de pecado, a pesar de que no está en condiciones de ser juzgado por Dios, la está pasando mal. ¿Cómo debe entonces actuar? Y entonces allí surge el consejo del Señor. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, la persona tiene que santificar a Dios, el Señor, en su corazón, a pesar de que esté viviendo una vida de santidad y recibiendo maltrato de otros. Muy diferente a cómo nosotros reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, si los demás nos tratan bien, amamos al Señor, queremos servirle y queremos desarrollar nuestro ministerio, pero si alguien nos trata mal, ¿qué decimos? Basta, hasta acá llego, la cosa se pone difícil, la verdad no es tan linda la vida cristiana, la verdad no es lo que yo esperaba. Sin embargo, Pedro les está enseñando que ellos deben santificar al Señor en sus corazones. Deben santificar al Señor en sus corazones. Y como viene haciéndolo Pedro, en esta cita está extrayendo una frase del antiguo pacto que ellos conocen. Esa frase del antiguo pacto es Isaías capítulo 8, versículo 13, que dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Cuando Pedro les dice esto, los creyentes de aquel momento, habituados a leer el antiguo pacto, reconocen. Pedro les está predicando con el Antiguo Testamento. Obviamente ellos no conocen la carta y les está diciendo, miren lo que dice Dios, santifiquen a Jehová de los ejércitos. Les predica con la Biblia que ellos tenían en ese momento. Pedro les dice, esto es lo que ustedes saben, es lo que deben hacer. Santificad a Jehová es una expresión que puede prestarse a confusión.
simplemente por la razón de que Él es infinitamente santo. ¿Qué les quiere decir? Es imposible que el humano tenga una actitud que pueda proveerle a Dios algún grado mayor de santidad. Usted no puede hacer a Dios más santo de lo que Dios es. Esto no significa santificar a Jehová. Es absurdo. Sin embargo, la expresión es clara y tiene un significado profundo. Santificad a Jehová en tu corazón. Esto significa experimentar el gozo que provoca saber que el Señor es soberano sobre nosotros. La expresión santificada a Jehová tiene que ver con lo que Dios significa para vos en lo más profundo de tu vida. Es entender que por causa de su soberanía sobre nosotros, nos sujetamos a Él con gozo, siguiendo sus instrucciones y su guía. No nos oponemos a las determinaciones que Él tiene para con nuestra vida. Si Él ha determinado que padezcas haciendo lo bueno, santificar a Jehová en tu corazón es no rebelarte contra Él, es seguir viviendo una vida de santidad y de testimonio a pesar de que te golpeen por hacer lo bueno. Todo cristiano piadoso que experimenta el gozo de vivir bajo la majestad soberana de Dios, está santificándole en su corazón. Esa vida es la que vive declarando que solamente Dios es dueño y Señor de todo lo creado. Esto es exactamente lo mismo que el antiguo pacto dice por boca de Moisés en el Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Era necesario que ellos entiendan esta verdad. Porque tenían una vida de fe, porque tenían una vida de fidelidad y a pesar de eso, los odiaban. Cuando la vida se presenta de esta manera, lo primero que el cristiano hace es buscar una desconexión entre el amor de Dios, entre la misericordia de Dios y tu circunstancia. ¿Cómo puede ser que yo estoy siendo fiel? ¿Cómo puede ser que voy a la iglesia? ¿Cómo puede ser que he dejado tal o cual pecado? ¿Cómo puede ser que estoy luchando contra el pecado y entonces Dios me paga de esta manera? Dios no te debe nada. Es una mala manera de razonar. Dios es soberano. Si Él está permitiendo el tiempo de la prueba, debes seguir santificando a Jehová en tu corazón, a pesar de que te persigan. De lo contrario, tú te has habituado a una especie de negocio con Dios. Mira, Dios, yo te voy a amar si me das lo que te pido. Y si no, no quiero saber nada con vos. Bueno, la persona que piensa así simplemente es porque está en tinieblas. La persona que razona de esa manera en su relación con Dios está yendo al infierno. Te lo digo así. No conoce a Dios. No tiene fe en Dios. No ama a Dios. Ha concebido en su mente a Dios como un elemento de comercio, de negocio, como el amuleto, ese muñequito de cerámica que tenés ahí. Entonces decís, si me das lo que te pido, te lustro, te cuido. Dios es soberano. Dios es el creador. Dios no te debe nada. Dios no quiere negociar con las criaturas. Dios tiene un pueblo que le escoge y salva, para que lo glorifique, lo adore y lo sirva toda su vida. Si no eres uno de ellos, arrepiéntete en esta mañana. Debes entender que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne
para morir en la cruz y pagar la deuda del pecado de toda persona que cree en Él. Si verdaderamente tu trato con Dios en esta mañana es un trato comercial, yo te doy si me das y te quiero si las cosas me salen como yo quiero, y si no me salen como yo quiero, no te quiero, arrepentite de tu pecado. Lo único que estás viviendo es una vida egocéntrica, concebís la vida como un escenario en donde Dios se debe rendir a tus caprichos y que todo te salga como vos querés. Y en realidad eso es lo que no enseña la Biblia. Dios es soberano sobre la vida de cada persona y hace con cada persona lo que Él quiere y como quiere. Si en esta mañana no entiendes que tratar con Dios es humillarte, arrepentite. ¿Es que te está guiando simplemente tu corazón cargado de pecado? ¿Estás todavía parado en el sitio del orgullo? Y lo único que pretendes es que Dios sea una persona que te concede todo lo que a vos te gusta, todo lo que vos querés, todo lo que pedís. ¿Por qué digo esto? Porque ellos vivían una vida cristiana y en cambio de que las cosas le vayan bien, cada vez les iba peor. Eran más santos y los aborrecían más. Obedecían más y los perseguían más. Entonces Pedro dice, santifiquen al Señor en el corazón. Cuando seguimos analizando el Antiguo Pacto en el libro de los Salmos, David dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y es por esto que Pedro comienza su consejo con el término santificad. La palabra griega es agiasate, que significa apartarse o consagrarse, y que en el contexto de la carta no lleva otra indicación más que el hecho de exaltar y adorar al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Los creyentes que piadosamente santifican al Señor en sus corazones tienen al Señor como el único objetivo de su amor. Tienen al Señor como el único objetivo de su reverencia. Tienen al Señor como el único objetivo de su lealtad y obediencia. Tal como lo declara Moisés en el Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y esto es una clara indicación de que el corazón piadoso de los hijos de Dios solo se debe rendir a Dios. Pablo en el Nuevo Pacto lo confirma cuando dice que su vida se resumía en un solo objetivo, era vivir para Cristo. En Gálatas 1:21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que Pedro está haciendo es decirles, santifiquen al Señor en el corazón de ustedes. Usted tiene que entender esa porción en conexión con todo lo que viene diciendo, y Pedro ya les enseñó que ellos están en la gracia de Dios y que ellos han sido elegidos por Dios de acuerdo a la presciencia de Dios, que es un acto libre, soberano, por el cual Él en la eternidad los pensó a ellos para que sean su pueblo. Y no solamente que los eligió, los redimió en la cruz de Cristo, y no solamente esto, los santificó
por causa de la santificación del Espíritu. Entonces, ellos están conectados con la gracia de Dios. Y a pesar de que sufran, ellos deben continuar santificando al Dios que los eligió, al Dios que los redimió y al Dios que los santificó. Es claro que la experiencia del apóstol Pablo es que el amor por Cristo ha cautivado todo su corazón. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la vida de Pablo, Cristo era su vida. Si la vida andaba bien, Cristo era su vida. Y si en la vida tenía persecución, Cristo seguía siendo su vida. Si Dios le concedía a Pablo lo que le pedía, le daba gracias, y si no le concedía lo que le pedía, le seguía dando gracias. Pablo vivía la vida para la gloria de Dios. Su vida era Cristo. Y de la misma manera, el cristiano piadoso que santifica a Dios en su vida, vive reconociendo la perfección del Señor. Vive reconociendo que si el Señor permite que en tu vida ocurra lo que está ocurriendo es para algo. El creyente piadoso es llevado a magnificar la gloria del Señor a pesar de las circunstancias. Y de la misma manera somos llevados a reconocer su preeminencia. Tal como Pablo se encarga de decírselo a los colosenses, cuando en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el resultado de todo esto es que estamos dispuestos a sujetarnos a su voluntad, incluido en aquellas ocasiones en que Dios permite el sufrimiento. ¿Tiene Cristo el primer lugar en medio de tu dolor? ¿Tiene Cristo el primer lugar en medio de tu frustración? ¿Tiene Cristo el primer lugar en medio de una vida en donde parece que se te cae a pedazos? Amamos a Cristo cuando el edificio está bien, pero bien cimentado, recto, brilloso, lustroso, impecable. Y empezamos a enojarnos con Cristo cuando las cosas se vienen abajo. Pero no entendemos que estamos ligados a Él a través de la gracia. La gracia es un plan de Él cuando tú eres un hijo de Él. La mala circunstancia proviene de Dios y la buena circunstancia proviene de Dios. No hay nada que deje de provenir de Dios, porque la gracia involucra tu existencia desde una eternidad hasta la otra eternidad. Por lo tanto, la vida terrenal, que es un paso, un soplo, está dentro de ese plan de gracia. Y eso le está diciendo Pedro a ellos: santifiquen al Señor en el corazón de ustedes, a pesar de que tengan a la cultura greco-romana en contra, a pesar de que el mundo murmure de ustedes, a pesar de que sean dañinos en contra de ustedes, sigan santificando al Señor en el corazón de ustedes. Estoy bajoneado, pastor. ¿Por qué? Porque las cosas no salen bien. Revisa tu pecado. Puede que el Señor esté llamándote la atención en algo. Y si tu vida no está en pecado y el Espíritu Santo no te marca una situación de pecado en la que tienes que arrepentirte, glorifica a Dios, honra a Dios, sigue siendo fiel a pesar de que las cosas no funcionen tan bien. Pedro se encarga de mostrar que este acto de santificación no es una cuestión meramente externa, sino que indica el verdadero estado de nuestro corazón. Y es por eso que Él les dice: santifiquen al Señor en vuestros corazones.
no es simplemente la actitud externa de decir soy el creyente que va bien vestidito, con la corbatita, el prendedorcito, la lapicerita, todos los domingos, a la misma hora, por el mismo canal. La religiosidad no salva a nadie. La santificación que verdaderamente el Señor está pidiendo es el lugar que ocupa el soberano Dios sobre tus circunstancias. Es muy fácil para el humano cambiar el aparato religioso a través del cual se quiere refugiar por la realidad de un corazón piadoso que ama a Dios por quien es Él. Lo ama a Él a pesar de que el mundo se caiga a pedazos. ¿Querés tener más en claro qué significa Dios para vos? Solamente pensá. ¿Qué opinás de Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios cuando te duele la vida? Cuando te duele la vida, ¿qué pensás de Dios? ¿Cómo actúas con Él? La vida de ellos era una vida de dolor, les dolía la vida. Pero el consejo de Pedro es: santifiquen al Señor en sus corazones. Es de acá. Es de acá. ¿Qué significa el Señor para vos? Ah, hermano, para mí Cristo es todo. ¿No ha respondido así alguna vez? ¿Quién es Dios para vos? Todo. Esa es la primera respuesta en la consejería. ¿Te choca la respuesta? ¿Todo? Sí. ¿Sabés qué cuestiones Dios reprueba de tu vida? Sí. ¿Las dejaste? No. ¿Por qué? Y porque me gusta. ¿Santificás al Señor en tu corazón? Para mí Dios es todo, pero cuando tengo buena posición económica, cuando logro mis objetivos, cuando termino todo lo que me propongo, le alabo, le canto, voy a las reuniones y llego temprano, salgo y predico con un fajo de tratados y una Biblia en la mano y busco gente. Cuando no tengo trabajo, cuando el dinero falta, cuando la escasez llega, cuando la salud no me acompaña, ufa, qué horrible ser cristiano. ¿Es todo Dios? ¿Es verdad que es todo? Santificad al Señor en tu corazón. Es en el corazón. Es ahí. Dime, querido hermano, ¿cuál es tu verdadero concepto de Dios? ¿Significa Él para ti todo? ¿Todo? ¿Comprendes que tu vínculo real con Él se hace visible en tus reacciones en el tiempo de la dificultad? Ahí se deja ver el vínculo real. ¿Lo exaltas o te enojas? ¿Sigues al lado de Él o buscas huir? ¿Tu sumisión a su voluntad es más un acto de obediencia religiosa o verdaderamente comprendes que Él está en control de las circunstancias? Las circunstancias ocurren y Dios no es ciego a las circunstancias. Entonces, para cerrar, santificar al Señor en el corazón no significa que nosotros le podamos hacer más santo. Santificar al Señor en el corazón es que verdaderamente Él sea para mí todo. Que yo interprete que mi vida, mi tiempo, mis circunstancias están ligadas a una determinación soberana que Él tiene sobre mi vida. Y que a pesar de que las circunstancias sean las más negativas y horribles,
yo me mantengo fiel en adoración y en rendición a su persona. En segundo lugar, lo que va a oficiar para defendernos del ataque del mundo hostil. Y si usted está siguiendo el mensaje, se va a dar cuenta que cuando un cristiano asume que su vida está en las manos de Dios y que va a santificar a Dios a pesar de la circunstancia, eso generaba que los creyentes no reaccionen con violencia ni le paguen con la misma moneda a los que estaban persiguiéndolos y atacándolos, sino que actuaban de una manera piadosa a pesar del odio de ellos. ¿Por qué? Porque santificaban a Dios en su corazón. Asumían la circunstancia como parte del propósito de Dios para su vida. Y no estaban diciendo, vos me pegaste, si me tiras un tiro, te tiro otro tiro. Me pegaste en la cara, te pego una trompada. Me insultaste, te insulto. Cuando Dios está santificado en el corazón del que es atacado, ese hijo de Dios reacciona con piedad a pesar del odio del otro. Por eso obra esta actitud como un arma de defensa frente a una persecución. La segunda actitud que oficia como arma de defensa frente a la persecución de un mundo hostil es estar preparados para defender la fe. Dice el texto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Seguidamente Pedro les aclara que no solo el verdadero creyente debe someterse al padecimiento de una manera fiel, y que esto es santificar al Señor en el corazón, es darle a Dios el valor real que Él tiene, es el soberano sobre las circunstancias de nuestra vida, sino que es necesario que estemos permanentemente preparados para presentar defensa ante el que demande razón de la fe que hay en nosotros. La palabra defensa proviene del griego apología. Defensa es hacer apología de la fe. De ahí la materia apologética para los que estudian. Es la capacitación de cómo defender los fundamentos de nuestra fe. Y esto significa una defensa formal ante un tribunal judicial. Sin embargo, en este lugar de la Escritura, como en otros escritos de Pablo, la palabra es usada para referirse a la defensa necesaria ante quienes cuestionan la fe cristiana. Era una palabra que la toma el Espíritu, la usa en la boca de Pedro, y es la misma palabra que en esa sociedad se usaba para una defensa ante un tribunal judicial, cuando una persona era presentada por un caso judicial ante los jueces. Pedro está dando un punto importante, y es que siempre debemos estar preparados. Esta palabra siempre es un término que apunta a la necesidad de que los creyentes estén en constante preparación para tener una comprensión más profunda y clara de las verdades reveladas. Esto tiene un vínculo profundo con la verdad de que Dios se glorifica en la claridad que su pueblo tiene de su propia revelación. Dios ha dejado una revelación, pero a su pueblo no le interesa conocerla. El verdadero interés por la revelación es la claridad que vos tenés del mensaje de la Biblia. No, hermano, pero a mí no me gusta leer. Pero ¿amás a Dios? Si no te podés esforzar alguito por Él. No, si Dios significa todo para mí, pero yo prefiero leer libros que me atraen, no la Biblia. Pero entonces revisa si amás a Dios. Revisa. O dicho de otra manera, tengo
20 años de creyente, pero yo no sé identificar entre lo que es justificación, redención. La verdad no entiendo poco de eso, pero sí, yo voy los domingos a la iglesia, ¿eh? Y todos los domingos tomo la cena. Pero ¿vos entendés la doctrina de la justificación? Y no, esas cosas la entienden los pastores. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que cuando vos amás a Dios, degustás la palabra de Dios. Y estás siempre preparado para presentar defensa ante el que te demanda razón de tu fe. Dios se glorifica entonces en la claridad con que su pueblo puede defender la fe. Esta claridad que el pueblo de Dios tiene de la revelación de Dios funciona como una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Si tú tienes que emprender un diálogo con un compañero de trabajo, tienes que tener la suficiente claridad para presentar con precisión a Cristo. Si tú emprendes un diálogo con un compañero de estudio, tienes que tener la suficiente precisión para presentar toda la doctrina de Dios. Este fue el motivo por el cual Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podés decir lo que te parece, debes decir lo que Dios dijo. Ahora, el punto es, ¿estás preparado para presentar defensa ante el que demanda razón de la fe? Y no. Bueno, entonces lo más seguro es que seas un religioso. Estás de paso en la iglesia solamente para acallar la conciencia de que estás asociado a algún movimiento religioso, pero no hay una pasión por Dios, un amor real en el corazón por Dios. El punto es, ¿qué significa para vos su palabra? La respuesta de un cristiano piadoso, ya sea en un tribunal formal o informal, en donde se ataque la fe que uno cree, debe ser siempre expresar como respuesta la palabra de Dios clara y fiel, lo que Dios dijo sobre el tema, no lo que a mí me parece, o lo que me enseñaron, o lo que el otro cree, lo que Dios dice. Estamos hablando en el sermón de las actitudes que ofician como herramientas de defensa frente al ataque de un mundo hostil. Y usted puede decir, pero ¿y cómo me defiende a mí la claridad en presentar la doctrina? Y te defiende de una simple manera. ¿De qué manera se convierte un impío? ¿A través de qué? Entonces, si una persona viene y te dice, porque vos sos cristiano y esto y el otro, y yo te odio y te aborrezco, y vos le hablás con claridad a Cristo, automáticamente todos sus argumentos dañinos caen en la propia verdad de Dios. El punto es que cuando los creyentes perseguidos tenían claridad de mostrar el mensaje de Dios, evidentemente podían ser el canal de iluminación para que alguno de los que los aborrecían llegue a Cristo y se convierta en un hijo de Dios. Es que no entendemos que la palabra de Dios tiene vida. Hebreos capítulo 4 lo dice en su versículo 12. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante o más penetrante que toda espada de dos filos. Es cortante, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Imagínense que una persona que viene con el deseo de aborrecer y de atacar, reciba la invitación al arrepentimiento, reciba con claridad la invitación a aferrarse a un Salvador que con todo poder le libra del infierno y del mal.
probablemente haya sido esta la herramienta de defensa más eficaz en la persecución en la antigüedad, la predicación del Evangelio, de manera fiel. Es por esto que Pedro dice, debe ser siempre tu preparación y debes aplicarlo ante todo el que demande razón de tu fe. Pedro hace alusión aquí a que los creyentes deben conocer con suma claridad el mensaje integral de la Biblia, para que bajo cualquier circunstancia en que un impío requiera la explicación de por qué ellos viven de esa manera, ellos tengan la palabra en la boca, que le digan que son sumisos a la voluntad de Dios frente a cualquier circunstancia. La respuesta entonces en nuestra boca no es otra cosa más que el propio Evangelio. Y es por esto que Pedro dice, razón de la esperanza que hay en vosotros. Un creyente es una persona que en este mundo vive con esperanza. Con esperanza. Tú hablas con cualquier impío que te pueda odiar, aborrecer y atacar y no sabe lo que va a ser de él el día de mañana. No tiene esperanza. Porque no cree en el Evangelio. El Evangelio es esperanza. Es por esto que Pedro dice, debes estar preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, refiriéndose justamente a la esperanza de la vida eterna que tiene todo aquel que ha creído en el Señor como su Salvador y que sabe que escapará del tormento eterno y que entrará en la gloria final, tal como se encarga de mostrarlo el escritor a los hebreos en Hebreos 10:23, cuando dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es para el escritor a los hebreos mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? Que nosotros vivamos como personas que tienen esperanza y que vivamos predicando la esperanza del Evangelio. Entonces venían a atacarlos y ellos les predicaban. Cuando los aborrecían, cuando los agredían, cuando los insultaban, recibían de la iglesia evangelio fiel. Y es por esto que esta es la segunda arma de defensa. Ah, pero la persona que a mí me ataca no quiere escuchar el evangelio. Déjalo librado al juicio de Dios. Vos tenés que estar preparado. Acá no se está refiriendo a que si el otro quería escuchar o no, se está refiriendo a la preparación de la iglesia para conocer con precisión lo que tiene que predicar. La reacción del otro la va a juzgar Dios. Pero ¿cuántos escogidos por gracia de en medio de la cultura greco-romana habrán caído postrados frente a la predicación de un perseguido? ¿Cuántos? No están registrados en la historia, pero sí en el corazón de Dios, porque son de su pueblo. Ellos tenían que presentar con fidelidad el mensaje que salva. Esto significa que nuestra esperanza de gloria debe convertirse en el epicentro de toda explicación que con el uso de la razón los creyentes deben dar de la fe que hay en ellos. Si ayer no hablaste de tu esperanza a alguien que se cruzó y que te demandó que le digas en qué crees, es que no tienes claridad de lo que crees. Es la esperanza de gloria, la esperanza de la vida eterna, es la esperanza del reino que el Señor viene a instituir, es saber cómo entrar al reino, es saber enseñarle al pecador a arrepentirse de su pecado, es saber enseñarle con precisión quién es Cristo, cuál es su función, qué hizo delante del Padre,
es saber decirle al impío que necesita arrepentirse y creer en Jesús. Seguidamente Pedro les enseña cómo debe ser el acto de presentar la defensa. Debe ser con mansedumbre y reverencia. La manera de defender la fe no debe ser la manera en la que tienen los políticos para hacer un debate en público, con un corazón altivo, mostrando quién tiene más capacidad política o quién tiene más capacidad de subyugar al otro con sus fundamentos partidarios. El creyente va a obrar de manera piadosa, con humildad, buscando que el otro entienda que necesita a Cristo. La mansedumbre y la reverencia deben ir de la mano con la presentación de nuestra defensa. Esta es la manera en que el cristiano debe actuar. Él no debe estar exaltado ni violento cuando defiende su fe, sino que debe tener una actitud de humildad y de mansedumbre. Debe estar sostenido por el amor, tal como Pablo se encarga de aconsejárselo a los de Éfeso. En Efesios 4:15 él dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo deja en claro que el amor en una respuesta debe ser parte de nuestra preparación. O sea, si todavía no sabes hablarle a la gente con amor, es que te falta preparación. Ese es el punto. La mansedumbre y la reverencia es lo que debe contener una respuesta preparada. De la misma manera, él enseña cuando le escribe a los Corintios en 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Si bien aquí Pablo está refiriéndose a creyentes, muestra el patrón de humildad y de mansedumbre en su respuesta frente a la agresión de la misma iglesia para con él. Noten ustedes cómo la mansedumbre de Pablo está aún para con la agresión de los mismos creyentes que estaban cuestionando su apostolado. De eso trata la carta. Seguidamente Pedro les recuerda que la defensa debe ser reverente. Esto significa que el Señor es el primero que está escuchando cómo defendemos lo que Él dijo. Porque vos decís, ¿cómo puedo yo ser reverente cuando defiendo la fe? No es la referencia ante el que te está insultando. Tampoco vas a ir al que te persigue a predicarle en traje y corbata. A lo mejor te agarra en la calle, transpirado, lleno de tierra, de barro, haciendo una mezcla, cavando un cimiento, boleando un balde, frente a un torno lleno de virutas de metal. No vas a estar de traje y corbata. ¿Cuál es la reverencia? El primero que escucha lo que vos decís de lo que Dios dijo es el oído de Dios que está ahí. El punto es el siguiente: como hijo de Dios, ¿tenés la precisión para que Dios escuche de tu boca lo que Él dijo frente a un impío? Eso es ser reverente. ¿Me entendés que esto no es un juego? Esto no es un juego. La reverencia es que mi defensa calque, copie, sea precisa en trasladar lo que la Biblia dice al oído del impío. De lo contrario, no sos reverente. Dios no está escuchando lo que Él dijo, está escuchando tu idea, lo que te parece, las expresiones imprecisas que provienen de la vagancia de ponerse a estudiar la palabra, las expresiones que provienen más de una vida religiosa que de la relación verdadera de un hijo con su padre. Y esto es ser irreverente. Es decir, bueno, yo estoy obrando en el reino, estoy defendiendo la fe, la esperanza que hay en mí,
pero lo hago no de manera excelente, lo hago de manera mediocre. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios está establecida de una manera mediocre. Yo mientras vaya a la iglesia y tenga a dónde congregarme, no me pidan mucho, nada de transpirar la camiseta, que el Señor no me apriete porque no quiero yo hacer ningún esfuerzo por Él. Sí, lo que quiero es ir al cielo, pero no me pidas que me ponga a estudiar en un seminario, no me pidas que transpire la camiseta por Él, porque ahí la cosa ya a mí se me complica. Bueno, entonces, ¿sabes una cosa? Primero, revisá si sos salvo. Segundo, revisá cuál es tu grado de amor por Cristo. La iglesia tiene que estar preparada porque ama a Dios que dijo eso. Y debe ser reverente en decir lo que Dios dijo. Y si no quiere la iglesia decir lo que Dios dijo, ¿qué vas a predicar? ¿El paturucito? ¿Cuál es tu ministerio? Si no sos preciso en predicar lo que Dios dijo, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Todo esto nos lleva a entender nuestra verdadera relación con Dios, ¿me entienden? A veces mis expresiones son incisivas porque son sacudones a tu razonamiento. Ese es el único objetivo que tengo como pastor. Sacudir el razonamiento. El Señor tocará el corazón. Yo no puedo llegar ahí. Pero una persona que pasa 25 años en la iglesia y no leyó una vez la Biblia completa, no sé lo que hace en la iglesia. Posiblemente sea un excelente religioso. Yo hace 30 años que tomo la cena, hermano. ¿Y qué diferencia hay entre justificación y redención? No lo sé. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué haces ahí? ¿Marcando tarjeta? Nadie entra en el cielo por marcar tarjeta en la tierra. ¿Me entendieron? Nadie. Ese no es el plan de Dios. ¿Tenés pasión por la palabra? ¿Amás al Señor de la palabra? ¿Tenés hecho ya un esquema ordenado para decir estoy tanto tiempo por día frente a la palabra de mi Señor que la dijo? Y si la dijo, la voy a saber. Y la voy a saber con la precisión propia de alguien que ama a Dios que la dijo. O dicho de otra manera, ¿querés medir tu amor por Dios? Medí tu amor y tu respeto por la palabra de Dios. ¿Querés medir tu relación con Dios? La verdadera relación entre vos y el Señor, solamente medí el tiempo de cristiano que tenés y cuánto sabés de la Escritura. Ahí te vas a dar cuenta. Si lo que estás haciendo es jugando a ser cristiano o estás en una iglesia seriamente buscando glorificar a Dios. Dime, mi amado, ¿puedes hoy defender en un diálogo la diferencia que hay entre salvación por obras o por fe? Defender eso, ¿no? ¿Puedes defender la diferencia que hay entre justificación, redención, imputación, adopción? ¿Comprendes que es necesario estar preparado aún para defender tu fe frente a religiosos preparados? Vos decís, bueno, pero mis compañeros de trabajo provienen del romanismo y no saben nada. ¿Y si te agarra un testigo de Jehová? ¿O te agarra un buen mormón? Decime, ¿alguna vez te cruzaste para predicarle a un musulmán que te maneja el mensaje de Alá? ¿Estás capacitado para que tu fe realmente sea conocida por un musulmán? Dime, ¿tú te has propuesto seriamente prepararte de manera formal? Si no lo has hecho, empezá.
En tercer lugar, tener la conciencia limpia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Por último, pero dejen claro que el creyente debe tener buena conciencia. Ah, porque ustedes son esto. ¿Vos sabés que lo sos? No, yo sé que no hago lo que el otro dice que hago. Entonces quédate tranquilo. Pero el problema es que cuando alguien te agrede y tu conciencia va acorde a su acusación, entonces ya tenés debilidad. Porque te está diciendo la verdad. Si el otro te está diciendo, vos predicás a Cristo y en la calle andás insultando, yo te vi en una esquina cómo me insultaste con madre y todo cuando nos cruzamos en un semáforo, ¿qué me venía a hablar de Cristo? Y en tu conciencia está, yo lo hice. Bueno, anda y pedí perdón. ¿Entienden cómo funciona la buena conciencia? En el trabajo, yo te escuché a vos en la línea de producción ahí cuando insultaste con madre y todo, porque te golpeaste un dedo, porque venías enojado ese día. ¿Qué me venía a hablar de tu Cristo? ¿Tenés buena conciencia? La conciencia es un diseño divino que opera en nuestro interior y que acusa o excusa a una persona en relación a la pureza de sus actos. ¿Qué me venís a enseñar vos de Cristo? Mirá tu vida, mirá tu matrimonio, mirá tu hogar. ¿Tenés buena conciencia? ¿Cómo es un mecanismo que Dios diseñó, que se llama conciencia? Es algo interior que está apuntando a la verdad del conocimiento pleno que uno tiene de uno mismo. Yo sé cómo estoy por dentro. Vos sabés cuando tuviste mala intención en una respuesta. Vos sabés cuando tuviste mala intención en una acción. Vos lo sabés. Eso es la conciencia. La conciencia tranquila permite a los creyentes estar liberados de toda culpa cuando enfrentamos el ataque de un mundo crítico. Tal como Pablo se encarga de enseñarnos a través de Timoteo cuando él dice en 1 Timoteo 3:9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pedro les hace entender que si su conciencia está impura, se va a sumar una presión más a la presión de la hostilidad del mundo, porque va a ser verdad lo que acusan. Y es por esto que Pedro vincula esta necesidad de la conciencia buena frente a los que murmuran de nosotros como de malhechores, dando a entender que esta realidad debe quedar solo en la murmuración. Si ellos murmuran de algo, debe ser una murmuración, no una verdad replicada por la boca de alguien que te tiene bronca. No puede ser nunca una verdad. Tiene que ser una murmuración. Entonces eso lo justifica solo una cosa, la buena conciencia. Porque si hay algo que el otro va a decir que es verdad, tu conciencia te tiene que estar golpeando. Es porque has hecho algo pecaminoso. Pedro habla de que ellos calumnian, no es otra cosa más que un maltrato verbal. Debemos tener la conciencia tranquila frente a cualquier calumnia. La podemos escuchar, la pueden hablar a nuestro alrededor, puede venir alguien y decirme, ¿sabés lo que dijeron que vos, de vos dicen que sos esto? Ah, qué bueno, mándale saludo. Listo, mándale saludo, decirle que lo invito a tomar un café, que podemos charlar cara a cara, que podemos comer juntos. Yo sé que eso no es así. Pero qué triste es que cuando te dicen, me dijeron que vos sos esto, esto y esto, es verdad. Bueno, si te pasa eso, porque no somos perfectos, anda a la persona y decirle, tenés razón, te vengo a pedir perdón, yo me equivoqué, pequé contra el Señor. Te invito a que no hagas lo mismo. El punto es que Él les está diciendo, debes tener buena conciencia. Por último dice que ellos van a ser avergonzados
El Señor tiene un momento en el que les va a provocar vergüenza a los que acusaron de manera mentirosa a los creyentes. El Señor se va a encargar de que ellos entiendan que tuvieron una expresión mentirosa en relación a ellos. En definitiva, Pedro nos llama a aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para nosotros, entendiendo que a los que aman a Dios todo ayuda bien. ¿Y de qué manera nos defendemos? Santificando al Señor en nuestro corazón. Evidentemente, esto es reconocer que toda circunstancia, absolutamente toda circunstancia, está controlada por Dios. Teniendo una preparación para ser precisos en defender la fe, podemos ser iluminación aún al que nos odia para que llegue a Cristo. Y por último, cuidando que nuestros actos mantengan siempre una conciencia pura. Eso hace que todo lo que digan sea mentira y no verdad. Y de esta manera es como Pedro les enseña a reaccionar frente a un mundo que los aborrece. Que estas sean las prácticas en nuestra vida para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, clamamos para que en tu gracia tú salves a pecadores que se hayan encontrado presentes en este lugar, que verdaderamente haya arrepentimiento del pecado, confesión de pecado. Si hay personas que están en este lugar y que son religiosos, que están dentro de una congregación pero no están dentro del reino, Señor, sálvalos por gracia, que puedan reconocer su pecado y pedir perdón, que puedan creer y confiar en Jesucristo como el Señor y el Salvador, que puedan tener seguridad de que la muerte de Cristo fue por ellos y para ellos, porque ellos creen en Él como el Señor y el Salvador. Señor, te clamamos para que haya gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. De la misma manera, Señor, clamamos para que tu palabra haya capacitado al pueblo de Dios para soportar las presiones y la persecución del mundo. Señor, queremos santificar tu nombre cada día a pesar de las circunstancias. Queremos prepararnos permanentemente para ser precisos en la presentación de Cristo. Señor amado, ayúdanos a que esto sea verdad en nosotros. Y queremos vivir una vida con limpia conciencia para glorificar tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.